Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la entrevista completa de Demet Özdemir en el programa de Ibrahim Selin. Así que quedaros al final del vídeo, dale like, comparte el vídeo, suscríbete si me escuchas por primera vez y vamos a comenzar. Bueno, pues como sabemos, Demet Özdemir estuvo el 30 de julio en el programa de Ibrahim Selin y vamos a contar aquí toda esta entrevista que estuvieron hablando. Y para comenzar, pues Ibrahim comenzó el programa elogiando a Demet Özdemir, dijo que estaba brillando muchísimo y Demet le agradeció y dijo que ella se preparó para él, para la ocasión, y él dijo que no podía quitarle los ojos de encima. Dijo esto en referencia a lo que dijo Oguzhan Koc cuando Oguzhan estaba en su programa. Y comenzó la entrevista hablando de cuando Demet Özdemir era una bebé. La familia de Demet esperaba que fuera un niño y no una niña. Y se llamaría Mehmet. Ella dijo que no supieron el sexo hasta después de que ella nació, porque en ese momento ella vivía en un pueblo pequeño y su familia no podía pagar un ultrasonido. Dijo que su familia tenía una creencia popular en la que creían que si una mujer embarazada comía dulces durante el embarazo, nacería niño. Y si la mujer embarazada comía cosas amargas, nacería una niña, por lo que su familia realmente esperaba que ella fuera un niño. Y sabiendo esto, Ibrahim cuestionó si fue criada como un niño. Ella dijo que no, y que aunque su familia esperaba un niño, ella fue criada como una niña. Dijo que siguió todos los pasos que tiene que seguir una niña y que sus padres están felices con ella. Y sobre el entorno familiar, dijo que el entorno en el que crecimos y en el que nacimos es el que te forma. Y sobre eso dijo que su madre y su hermana le dieron todo lo que necesitaba, que nunca le había faltado nada. Y Ibrahim le preguntó si cambiaría algo en su vida, en su historia. Dijo que Ibrahim no lo creería, pero que no cambiaría nada. Ella es lo que es hoy por todo lo que ha vivido antes en su vida, eso fue lo que dijo. Una cosa que irrita a Demet Özdemir es la gente lenta. Dijo que no tiene paciencia y que todo lo que hace, que lo hace rápido. Y que entre tener que esperar a una persona lenta y hacerlo, prefiere tomar la iniciativa. Ibrahim le preguntó si alguna vez había experimentado situaciones extrañas con los fanáticos. Dijo que había tenido varias situaciones extrañas, porque le gustaría hablar sobre algo que sucedió recientemente, que no es tan extraño, pero dijo que quería hablar sobre eso. Ella dijo que mientras estaba en el set, ¿conoces esa sensación de que conoces mucho a la persona? Esa conexión, ella lo decía en serio. Dijo que no es nada demasiado absurdo, pero que quería hablar de ello. Dicen en las noticias que creen que estaba hablando de la actriz Burcu, pero que no lo saben porque no mencionó nombre, pero que se figuran que es eso. Solo dijo que la encontró, pero que no habló. Ibrahim luego hizo una pregunta sobre Oguzhan Koc. Oguzhan Koc dijo una vez, no sé dónde, no sé si fue en Ibrahim Selin o en alguna otra entrevista, que cada letra que compone antes de pasarla a alguien se la muestra a Demet Özdemir. Él pide su opinión. Sabiendo esto, Ibrahim le preguntó a Demet Özdemir cuál sería su actitud si Oguzhan Koc decidiera mostrar primero su música, alguna nueva composición suya, a alguien que no sea ella. Ibrahim dijo, con esa expresión que hiciste no creo que todo esté bien. Y luego dijo que Oguzhan Koc en cada canción que escribe que tiene una historia detrás de esa canción. Y sabiendo eso dijo que le parece comprensible, que lo entendería si él tuviera la necesidad de compartir esta historia, esta canción con alguien de la familia, con un amigo o alguien cercano, ya que hay una historia detrás, pero ella dijo que lo entendería. Todavía sobre Oguzhan, Ibrahim Selin le preguntó si está feliz de saber que Oguzhan Koc no tiene una hermana. No sé si lo sabes, pero las cuñadas turcas tienen mala reputación. Dicen que cuando estás casada con un hombre y ese hombre tiene una hermana, lo que tu esposo o novio compre para ti, él tiene que comprar para su hermano. Es una tradición. Así que en tu cumpleaños recibirás una cadena de oro, también tendrá que comprar oro para su hermana. Si te compra un zapato o un bolso, también tiene que comprárselo a su hermana. Eso es lo que dicen de las cuñadas turcas. Tengo suerte de que mi cuñada no sea así, pero una vez mi cuñada dijo que es así.
Entonces, mis amigos, presten atención allí. Cuidado con esos turcos, cuidado con las hermanas turcas también. Pero Demet respondió con una carcajada y dijo que eso no sería un problema para ella. Ibrahim le preguntó qué es lo más romántico que ha recibido hasta este momento. Y ella respondidió diciendo que lo más romántico que le habían hecho por ella hasta ahora fue la propuesta de matrimonio que recibió de Oguzhan Kok. Eso fue lo más romántico. Dijo que no tenía grandes expectativas, que no esperaba mucho, pero al final se sorprendió y se emocionó más de lo que esperaba ella. Dijo que era una fecha muy especial y llena de detalles. Demet actualmente está filmando Love Tactic 2 y sabemos que Ibrahim le preguntó si tiene alguna táctica de amor. Ella respondió lo mismo que respondió al programa de Hakan Gese. Ella dijo que no tiene tácticas de amor y que no se lo cree. Y en lugar de ayudar, estorba. En esta parte la audiencia colaboró, 2 personas comparten sus historias. Una persona dijo que las tácticas de amor no funcionarán para ellos y la otra dijo que las tácticas de amor funcionaron para ellos. Luego hizo una pregunta completamente al azar. Le preguntó si ella cree que las personas que se rellenan los labios pueden considerarse un procedimiento cosmético. Y ella, la pregunta era una sola y yo me preguntaba. Él preguntó eso porque hubo un momento en el que Demet dijo que no tenía ningún procedimiento estético. Y no lo sé, no entendí la verdad esa pregunta. Pero bueno, ella dijo, no tengo ni idea, no quiero hablar porque después la gente va a crear casos, ampliar la historia. Que de una cosa sacan otra. Pero después, durante la conversación, ella dijo que si tiene algún cambio en la cara, ella cree que sí. Que se puede considerar como una estética procedimiento. Creo que fue por lo que le dijo antes. Sobre las malas experiencias con amigos tratando de apuñalarla por la espalda, dijo que ha pasado por varias situaciones como esta, pero le dijo a Ibrahim que prefiere no comentar sobre este tipo de cosas. Ibrahim le preguntó si era una situación común. Ella dijo que sí, pero que no sucede 2 veces con la misma persona. Ella no deja de que ese tipo de cosas sucedan. Si alguien intenta apuñalarla por la espalda, será solo una vez. Ella no permitirá que esto suceda 2 veces. En ese momento, luego, sobre los enemigos, aprovechó para agradecer a sus verdaderos amigos por la amistad. Sobre lo que la gente piensa de ella, dijo que cuando era más joven le daba más importancia a la opinión de los demás. Hoy se preocupa menos, pero aún así hace lo que quiere. Ella dijo que no puedo decir que no le importa al 100%, todavía le afecta un poco. Y por eso muestra su respeto por las personas a las que les importa un carajo lo que piensen los demás y que hacen lo que quieren. Ella siempre está ahí en su Instagram defendiendo a una amiga que está en el ojo del huracán, ya sea por la ropa que usa, por su forma. Por eso ella dice, muestro mi respeto por ese tipo de personas. Verá, pensé que era muy sincera, podría mentir y decir que no le importan los haters. Pero dijo que no, que le importan menos, que no le afecta tanto como antes, que no le afecta tanto, pero que aún así concluyó el asunto diciendo que tenemos una vida y si la vamos a moldear de acuerdo a lo que otros piensan de nosotros, esa es una de las peores cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Ibrahim le preguntó si los enemigos de sus mejores amigos son sus enemigos. Ella dijo que sí, seguro. ¿Sabes cuando recibes un cumplido y no sabes si es un cumplido o una crítica? ¿Eres fan o eres hater? Ese famoso Ibrahim preguntó si le habría pasado alguna vez. Ella dijo que sí y que eso para cuando alguien habla de su peso, de lo delgada que está. No entiende si es un cumplido o una crítica. Demet tiene una hermana llamada Deria. Deria es 10 años mayor que ella. Ibrahim dijo que cree que tener una hermana mayor tiene ventajas y desventajas y le preguntó cuál era el inconveniente. Y Demet dijo que cuando ella tenía 10 años, su hermana tenía 20, que cuando la hermana tenía 20 años, ella estaba comenzando a salir para encontrar amigos. Se arrumaron maquinando a Demet y que ella quería crecer para poder hacer lo mismo que su hermana, que salía de noche conociendo amigos, y en ese momento no podía porque ella solamente tenía 10 años y su hermana era mayor que ella. Dijo, con esto terminó perdiendo su infancia porque no vivió su edad, sus 10 años. Vivía queriendo hacer lo mismo que su hermana, así que era Demet
era la desventaja de tener una hermana mayor, porque estaba más preocupada por crecer para hacer lo que esperaba haciendo Deria. Sobre la serie de Entre el Mundo y Yo, dijo que tuvo muy buenas experiencias, que logró aprender mucho de Bugra con el mismo Ibrahim Selin que está en la serie. Dijo que la serie es muy buena y que seguro que les gustará a todos. Lo aseguró. Ibrahim preguntó si después de actuar durante tanto tiempo con un elenco, si la separación después de que termine la serie es muy difícil, porque después de todo pasan mucho tiempo viviendo juntos. Y ella respondió que la separación es extremadamente difícil, que te guste o no, terminas interactuando más con el elenco que con tu propia familia o incluso con Oguzhan Kok. Dijo que lamentaba mucho que Ibrahim no estuviera en el último episodio para que pudiera percibir ese sentido de tristeza. Dijo que lloró mucho, que fue muy emotivo, pero que también estuvieron 3 meses y medio grabando y que esta serie fue una serie corta. Entre el Mundo y Yo duró solo 3 meses y medio, fue una serie corta de 8 episodios. Imaginar que encicló la tristeza, el sufrimiento. Pero la respuesta incorporó a Oguzhan Kok, así que no lo sé, creo que ella ya quería evitar ese tipo de comparación, porque ella dijo terminó pasando más tiempo con el elenco que con mi familia o con el mismo Oguzhan Kok. Eso es lo que dijo. Ibrahim dijo que se considera una soñadora y le preguntó ¿cuándo empezó a darse cuenta de que sus sueños se estaban haciendo realidad? Ella dijo que fue desde el momento en que se vio en sí misma en la televisión. Ella dijo que entró en shock y también al sentimiento de reconocimiento de la afición. La prensa es algo muy bueno y eso la alegra. Al unir una obra con otra, ella terminó BWM Anwar y ya comenzó lo Betacti y le preguntó cómo lo maneja. Dijo que se las arregla tomando pequeños descansos. Cuando toma pequeños descansos trata de desconectar, pero una cosa que dijo que afecta a sus descansos es que aunque no lo podemos ver en sus series y películas, todos los actores llevan consigo un pequeño micrófono escondido en la ropa. Y luego dijo que cuando estaba con sus amigas, si quería chismear o contar algún secreto, dice que tiene miedo de tener el micrófono y que alguien esté escuchando. Dijo que para ella es un verdadero drama, ella siempre está preocupada por eso. Demet es como nosotros, le encanta cotillear. Sobre los planes, Demet dijo que no se considera una persona que se deja llevar por la vida, una persona así sin ningún plan. Pero dijo que tampoco es esa clase de persona metódica que hace una lista para todo. Dijo que tiene sus deseos, sus sueños, pero lleva una vida equilibrada. Ibrahim elogió además diciendo que ella baila muy bien y le preguntó si estaba interesada en hacer algún tipo de trabajo relacionado con la danza como un musical. Y ella respondió que en el futuro estaba interesada en abrir una escuela de baile para las niñas. Aún hablando de este tema de la danza, dijo que antes la gente hacía bromas, hacía memes con vídeos de ella bailando. Comentó también esto, pero poco después de que Maluma compartió un vídeo con ella bailando y halagándola, todos comenzaron a halagar sus bailes. Le preguntó si era común que le pasaran este tipo de cosas, dijo que lamentablemente sí y que en las redes sociales todos tienen una opinión sobre ella o sobre las personas, pero que aunque cada persona tenga una opinión, todo tiene un límite, no puede ofenderla no solo a ella, a nadie. Aprovechó para mandar apoyo a todas las chicas que eligen vivir la danza. Dijo que bailar no es algo malo. Hay mucho prejuicio. Ibrahim preguntó si en su tiempo libre seguirá bailando. Ella dijo que sí, que no se trata de hacer algo perfecto. Dijo que se trata de hacer algo por sí misma. Ella dijo que las críticas que recibe son una especie de motivación para que ella siga bailando. Dijo que esa gente que la critica pretende que deje de bailar, que se rinda. Y ella dijo que no le daría esta felicidad a nadie. Después Ibrahim comenzó a hacerle preguntas listas para usar, preguntas que tiene que responder rápidamente. Le preguntó qué revisa antes de salir de casa. Esa frase dicen que fue un poco divertida. Ella respondió a mi juventud, pero creo que se refería a su belleza. Qué guapa está antes de salir de casa. Luego dijo, no empecemos de nuevo. Luego dijo que revisa una plancha, una ventana y una puerta. Entonces Ibrahim le preguntó 3 cosas que no pueden suceder en un matrimonio. Y ella respondió, exnovia,
exnovia, exnovia y exnovia. Lo remarcó y dijo esas 3 cosas que significa la misma, no puede estar la exnovia. Luego le preguntó si trabajar temprano había afectado a su personalidad. Ella dijo que sí, dijo que dejó la escuela para ir a bailar y trabajar, pero que luego retomó sus estudios y que todo lo vivido la hizo un poco más maduró para toda la vida. Y después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, hoy logra recoger los frutos de todo su esfuerzo. Sobre ser famosa dijo que a veces quería ser una persona desconocida, dijo que algunas situaciones son un poco incómodas, a veces quiere algo anónimo y siempre hay paparazzis por todos los lados. Habló sobre situaciones en el hospital, dijo que a veces está enferma ardiendo de fiebre y sin embargo los fanáticos le piden un selfie. Ella dijo que es un poco molesto, desagradable. Ibrahim dijo que ella y Oguzhan son famosos y siempre están presentes en las redes sociales. Preguntó si afecta a su relación. Dijo que la relación es difícil y que por ser famosos cada uno tiene una opinión sobre ellos, pero que hoy en día logran superarla bien. En esta parte dio un ejemplo hablando de noticias falsas. Y dijo, si alguien hace noticias falsas sobre mis amigos me afecta, me siento mal por ellos y con las relaciones es lo mismo. Se siente mal y luego concluye diciendo que ella y Oguzhan manejan muy bien esta situación. Al final Ibrahim le propone un juego en el que tendría que adivinar los sonidos de las canciones de Oguzhan Koc. Le propuso ese juego a Demet Özdemir, bromean, ella le agradece y dice que es muy lindo. Y aquí termina esta entrevista con Demet Özdemir. Espero que la hayáis disfrutado al máximo, espero que os haya gustado. Compartid, dadle like, comparte el vídeo y suscríbete si me has estado escuchando por primera vez. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.